vamos a iniciar la clase del día de hoy. A todos ustedes muy buenas tardes. Según lo que estábamos viendo ayer hicimos la parte como práctica, ¿cierto? Como nuestra simulación práctica. Hoy vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la teoría. Nos saltamos, digamos, como el paso de la educación normal. Siempre se enseña la teoría y luego la práctica. En este caso yo primero les enseñé la práctica y ahora vamos a resolver con la parte teórica pues lo que nos faltó, ¿cierto? Entonces, les voy a compartir mi pantallita para que les salga. Ahí me avisan cuando ya les haya salido. ¿Cómo vas a explicar hoy? ¿Podemos hacer el punto 2 y 3? Sí, hoy vamos a explicar cómo hacer el 2 y el 3. Ah, bueno, gracias, profe. Dale. Profe, ¿de qué compa? Espérenme, yo cierro un momentico mi cámara, es que ese internet está... Ahora sí. Ya, profe. Ya, apágalo. ¿Ya les cargó? Señora. Esperen, yo apago un momentico aquí para que me quede el internet un poquito más libre. Apaguen las cámaras para que coja. Sí. Mateo. ¿Ya lo ven, sí? Listo. Bueno, vamos a poner un poquito por acá. Listo. Ya pueden iniciar las cámaras si quieren. Ya están viendo todo, ¿cierto? Entonces ya solo voy a hablar yo. Entonces, chicos, la clase pasada, la clase pasada hicimos laboratorio, pero la clase pasada estuvimos hablando un poquitillo, ¿sí? ¿Sí? De lo que fue las leyes de Mendel y de todo el proceso que hizo Mendel, ¿cierto? Entonces hablamos un poquito, pues, de cuáles fueron las características que Mendel tuvo en cuenta, básicamente, para determinar los experimentos y para poder realizar pues el trabajo pues tan riguroso que él realizó para generar pues lo que en la actualidad conocemos como las leyes de Mendel, ¿cierto? Entonces, pues hablábamos de que la textura de las semillas si era lisa o rugosa, como recordando un poquito la clase pasada, hablábamos también el color de la semilla, amarilla o verde, hablábamos del color de los pétalos de la flor, ¿cierto? Entonces hablábamos que hay una púrpura y una blanca, hablábamos del aspecto de la vaina, ¿cierto? Una estrechita o comprimido. Yo no sé qué, no, la verdad, esta mágica Carmela, y empiezan a jugar a Addison, empiezan a jugar ustedes con los chinos o con los chinas, entonces ya, mire, yo no sé quién es usted, tampoco sé quién es ella. Auxilio, ¿cómo están? Cierren los micrófonos, no queremos saber ese chisme. ¿Quién está con el micrófono aquí? ¿Quién puso ese audio? A mí me gustan las novelas, pero esa película que estaban hablando por ahí ya no me gustó. Profe, ¿qué novelas está viendo? Pues ustedes no alcanzaron a escuchar un poquito de ese novelón que estaban hablando por allá atrás en ese audio. No, profe. Bastante agresivo, diría yo. Por eso fue una película increíble. O sea, La Rosa de Guadalupe les faltó el viento. Espero lo paso yo. Les quedó en pañales. Bueno, cierren los micrófonos, por favor, para no enterarme de su vida privada. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a tener el aspecto de la vaina, ¿cierto? Que si va a ser comprimida o si va a ser hinchada. También vamos a tener el color de la vaina, ¿cierto? Cuando la vaina es inmadura va a tener un color amarillo y cuando la vaina es madura va a tener un color verde. Vamos a tener las posiciones de las flores, axiales o terminales. Las axiales van a estar pues mediadas dentro de toda la planta y las terminales van a estar como en la parte final, ¿sí? De la planta como tal. Vamos a tener la longitud del tallo, si era largo o corto. Si ustedes se fijan, todos esos caracteres se pueden, digamos, estimar a través de ¿qué? De lo que yo puedo visualizar, ¿cierto? Entonces son caracteres que yo puedo observar a simple vista. ¿Por qué Mendel tuvo en cuenta estos caracteres? ¿Y por qué tienen que ser caracteres fáciles de diferenciar? Por lo siguiente. Entonces,
Cuando Mendel hace todos sus experimentos, chicos, lo que él primero hace, ¿cierto? Es un cruzamiento monohíbrido. ¿Qué significa un cruzamiento monohíbrido? Que solo me voy a fijar, ¿cierto? En un simple carácter, ¿sí? Acá nos vamos a fijar simplemente en el color, en este caso que estamos viendo acá en nuestra diapositiva, ¿cierto? Entonces, Mendel lo que hizo fue analizar qué sucedía cuando se heredaba un carácter solamente, a lo que le vamos a conocer como herencia monohíbrida, ¿cierto? El mono nos hace referencia a uno, hibridación, pues es lo que podemos heredar, ¿cierto? Entonces, él dijo, bueno, vamos a observar cómo sería un simple carácter, ¿cierto? Entonces vamos a coger unas plantas que sean de linaje puro, que sean de raza pura, ¿cierto? Entonces vamos a tener plantas con la capacidad de autofecundarse para que no haya un proceso de variabilidad genética, ¿sí? Entonces él va a coger, digamos, la planta de semilla amarilla y la planta de semilla verde y va a dejar que ellas se autofecunden a ellas mismas para que no haya un intercambio de material genético, ¿sí? Y pues se pueda considerar como una raza pura, ¿listo? Y obtuvo en ese primer, digamos, experimento, que las hijas que resultaban, mírenla acá abajo, esta es la hija a la que estoy señalando con el mouse, eran totalmente iguales, ¿sí? A la mamá o el papá o a la planta que en este caso dominara. Entonces, que todas las hijas que se obtuvieran iban a ser totalmente parecidas, ¿cierto? A su mamá. Entonces, presten atención, porque acá viene lo interesante del asunto. Espera a ver si me deja compartir. Es que no sé qué hacer. Si dejar de compartir esto, ¿sí? Y compartirles un tablero para explicarles un poquitico cómo sería eso, o hacerlo en una hoja. Mejor lo hago en una hoja y se los muestro así como con un marcador. No, el tablero, ¿no? Porque es que no sé si el computador me corra mostrándole las dos cosas. Como a su merced le quede más fácil, profe. Venga a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a sacar el tablero. Es que en este momento sería muy importante un tablero, pero no ven que no me da para la economía, no da para el tablero. Voy a cerrar un momentico mi cámara para que me deje mover, ¿listo? Bueno. Porque es que si no, no me deja mover el internet. Profe, es que apagando el de nosotros, que bien la señal. ¿También? Sí, profe, porque es que las cámaras comen más energía, más internet. Ajá. Es horrible, esas cámaras comen muchísimo internet. Uy, no. Acá ya apagué la cámara. Esperen a ver si me dejan entrar acá al tablero de Google y ya les muestro un poquito cómo vamos a hacer esos cruces. Frenético encanto, luz para malo, para bien. Dios mío, a ver, Bubi. Uy, carajo, estos perros míos también me van a enloquecer. ¿Tiene cosito de autocuración? No, no, ese computador ni quiere moverse, niños. Me va a tocar a echar hojita. Bueno. No, ya, figuró hojita porque eso no... No, y la verdad no me da mucha rabia que no me funcionen las cosas. Y pues, Profe, ¿y si me mandas la imagen y yo lo comparto? no, es que toca es hacerlo, ¿sí me entienden? Lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer en ese tablero, pero es que es difícil. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar de ese primer
digamos, experimento que hace Mendel, ¿cierto? Ay, se me bloqueó el computador. ¿Me escuchan todavía? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. ¿Me ven? ¿Ahí ven la hoja? Sí, profe, sí la vemos. Ok, listo. Porque yo no, a mí se me bloqueó el computador y no me está funcionando. Listo. Entonces hablamos de que Mendel, ¿sí? Va a coger, ¿cierto? Dos plantas, ¿cierto? Una amarilla y otra verde. Entonces yo voy a coger un marcador azul para una y un marcador morado, ¿listo? Acá es chévere también que utilicen hartos colores por si de pronto, no, espera a ver si ya se me, acá. Listo, ya me desbloqueé un poquito. Entonces, hablamos de la primera ley de Mendel, del primer experimento de Mendel, ¿cierto? Entonces tenemos acá nuestro super tablerísimo, ¿sí? Y pues en nuestro super tablerísimo yo voy a hacer el primer cruce, ¿cierto? Para ese primer cruce voy a utilizar las mismas letras que me están dando ahí, ¿cierto? Entonces me dicen que lo dominante en este caso, ¿cierto? Será la alberja amarilla. ¿Por qué? Porque tiene las letras mayúsculas. Siempre lo que domina lo voy a representar con letras mayúsculas, ¿listo? Entonces lo que hizo Mendel fue lo siguiente. Coger, ¿cierto? Lo amarillo, nuestra alberja amarilla, y cruzarla con una alberja verde, ¿cierto? Entonces hizo esto. Va a cruzar mi alberja amarilla, que sería esta del lado de acá, con mi alberja verde, que sería esta del lado de acá, que sería AA, pero minúscula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se cruza? Cuando hablo de solo un carácter, lo voy a cruzar de esta manera. Va a ser este cuadro, ¿cierto? Y acá en esta punta voy a poner que son parentales, en esta punta del lado de acá, voy a poner, ¿cierto? Que son parentales. ¿Qué significa eso? Líneas puras, ¿sí? Entonces voy a tener un macho y una hembra. Ese macho y esa hembra los voy a cruzar. ¿Cómo va a quedar eso y cómo lo voy a ordenar? De la siguiente manera. En la parte de arriba, ¿sí? Voy a poner las dos A mayúsculas. Y en la parte de acá abajo, ¿cierto? Debajo de los símbolos, voy a poner las dos A minúsculas. Eso voy a hacer. A y A minúscula. Listo, lo voy a tener así, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a combinar esa A mayúscula con una A minúscula. Y así sucesivamente, esta A mayúscula con la otra A minúscula. Y voy a completar, a rellenar este cuadro en la mitad. Así. Creo que eso lo vamos copiando en el cuaderno. Sí, pues si ustedes lo quieren tener, o sea, yo les estoy explicando, pero si ustedes lo quieren escribir, de otra manera, pues sería ideal que lo escribieran para que lo comprendieran. Ay, no. Espérenme un momento porque cometí un error de errores. Bueno, esto lo voy a pintar para que no piensen que tiene nada que ver acá, no tiene nada que ver acá. Acá. Entonces, no se centren en esa que repinté acá arriba, ¿sí? Porque esas serían la mamá, ¿cierto? Digamos, y en este caso, o bueno, el papá, y en este caso la mamá, como ustedes lo quieran clasificar. Estos cuatro que están aquí adentro, por aquí, estos cuatro que están aquí adentro, vendrían siendo los hijos, ¿cierto? De él y de ella, ¿sí? Y si ustedes se fijan, todos los hijos están combinados, ¿cierto? Va a tener una A mayúscula con una A minúscula, una A mayúscula con una A minúscula, ¿cierto? Y voy a tener que los hijos, a manera fenotípica, ¿sí? Hay que tener claro también dos conceptos, ¿cierto? El fenotipo, que yo se los expliqué en el laboratorio de la clase pasada, es lo que yo puedo ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usted puede ver en un organismo? Los ojos, la boca. Pues lo que
Todas esas Las características externas, Pues es lo que que es tiene, la piel. tiene varias características y sobre todo pues lo que se pega con ello también se puede decir, también es características. Listo. Entonces, el fenotipo es la expresión del gen más el ambiente. ¿Listo? Más el ambiente. El ambiente es muy importante en el momento que yo voy a expresar un gen o una característica que me permita acondicionarme o adaptarme a diferente entorno. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante el ambiente? Yo les voy a poner un ejemplo rápido para que comprendan por qué es importante el ambiente. Si usted se corriera un poquito más para tierra caliente, se daría cuenta que las mujeres de tierra caliente tienden a ser un poquito más voluptuosas, ¿sí? Y más desarrolladas que las mujeres de tierra fría. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres, bueno, y los hombres también, ¿sí? Eso no es una condición solo de mujeres, sino es una condición de mujeres y hombres, solo que es un poco más notorio en las mujeres. ¿Por qué sucede esto, chicos? ¿Por qué se da esta condición? Porque resulta y pasa, ¿sí? Que en tierra fría nuestro organismo también tiene que preocuparse en reservar ese 10% de capa que recubre toda la piel para conservar el calor, ¿cierto? Y de pronto no morirnos de una hipotermia o no arriesgarnos a que nuestra temperatura disminuya. En cambio, en tierra caliente, las personas no tienen que preocuparse de pronto de generar esa capa de grasa. Entonces, significa que toda la proteína que ellos consumen se va directamente a los músculos, ¿sí? Y al irse directamente a los músculos, sus músculos van a ser más grandes y más desarrollados a una persona que iba de pronto en un ambiente frío. Eso no solo sucede con las personas, eso también sucede con los animales. Y de hecho, hay un ejemplo exacto con las ovejas, ¿sí? Y las ovejas de tierra caliente se preocupan más en generar músculo que en generar lana. En cambio, las ovejas de tierra fría van a generar mejor lana que músculo, ya que se preocupan más en poder reservar esa cantidad de calor a través de la lana que las proteja, que de pronto pues en desecharla generando músculo. Por eso pues van a ser de pronto más voluptuosos o más grandes que las especies o los organismos que viven en un ambiente frío. Es por esto que tiene que ver mucho en la genética que yo tenga internamente como persona, en conjunto con el ambiente de lo que se vaya a expresar. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestro cuadrito. Si hablamos del fenotipo, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿De qué color van a ser esos 4 hijos de las alberjas? Amarillos. Amarillo. ¿Y por qué Con amarillo? arruguitas. Porque Porque es el gen que predomina. Porque son Porque es las el A mayúsculas. dominante. el dominante. Porque es el gen dominante y el dominante es el que se va a expresar, ¿cierto? Entonces yo voy a poner acá al lado listo. Acá la voy a poner este texto que está acá. ¿Sí lo leen? Sí. ¿Qué Sí, dice? profe. ¿Qué dice? Fenotipo Fenotipo amarillo o 4 100% amarillo. amarillas o 100% amarillo. Listo, nos indica que todos los hijos, ¿cierto? Que son 4, 1, 2, 3, 4, de 4 van a ser amarillos. Y que si lo hablo en porcentaje, el 100%, ¿cierto? Que son los 4, son de color amarillo. Pero pilas, miren bien, ¿cierto? ¿Cómo es el genotipo de estos 4 organismos? ¿Tiene solo el carácter de condición amarilla o posee también otro carácter? Sí, el de posición verde. El verde también lo tiene. El verde, verde, profe. ¿cierto? Pero Ajá. ¿será que ese se está expresando o no se está expresando? No, ese no se No. expresa. Está expresando. O sea que se encuentra en carácter Recesivo. recesivo, ¿cierto? Está, pero no se expresa. Pero está y se hereda. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Se hereda. No se expresa, pero se hereda.
Esto fue el primer resultado del ejemplo, del experimento de Mendel. Este fue el primer resultado que él obtuvo. Y a partir de este experimento que él hizo, él va a fundamentar y a aplicar la primera ley de Mendel, que se conoce como la ley de la uniformidad. ¿Listo? ¿Sí entendieron ese cuadrito? Sí, señora. Sí, profe. Sí, ¿Listo? señora. Bien. Entonces, Y denme un momentico. Y esta tecla. Entonces, ahora vamos por el segundo experimento que hizo Mendel. ¿Qué hizo Mendel en el segundo experimento? Él dijo, listo, ya obtuve, ¿cierto? Mi primera, digamos, pues mi primer resultado, ¿cierto? Entonces obtuve que todas eran amarillas. En ese momento Mendel no sabía lo que nosotros ahorita sí sabemos, ¿cierto? Y era que ese carácter verde estaba en estado recesivo. Y él dice, oiga, ¿y qué pasó con el color verde? O sea, ¿por qué desapareció? Porque todas eran amarillas. ¿Será que si yo cruzo los hijos que obtuve, ¿sí? Si yo cruzo uno de los hijos que obtuve con otra verde, ¿cierto? ¿Cierto? Si yo cruzo esos hijos que obtuve básicamente con otra semilla también de esos hijos que obtuve, entonces en este caso no va a ser una verde y una amarilla, perdón, sino van a ser dos amarillas, pero de carácter heterocigoto. ¿Qué puedo obtener? ¿Cierto? Entonces él hizo lo siguiente. Vamos a hacer ahorita el otro cuadro. Entonces, él hizo esto. Si lo ven, ahí. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver que él cruzó Sí. dos alberjas amarillas de tipo heterocigoto. ¿Listo? Las que él había cruzado acá eran de tipo homocigoto. Las que está cruzando acá son de tipo heterocigoto. Entonces, él va a generar, ¿cierto? Un mismo cuadro igual a este, ¿sí? Y a partir de eso va a obtener la segunda ley de Mendel. Entonces, ya les voy a mostrar los resultados para que ustedes vean cómo queda ese proceso. en pantalla. Entonces, vean, acá ya está el cuadrecito. A esta primera generación que yo voy a obtener de 4 hijos, acá, chicos, les voy a llamar la filial 1. ¿Por qué? Porque es que esta, ¿sí? Que yo tengo acá arriba es la filial 0, que son parentales, o sea, son razas puras. Aquí ya tengo es la combinación de la primera familia, que sería esta la primera familia, y aquí ya la voy a combinar. O sea que aquí en la mitad de este voy a obtener es la familia número 2. ¿Listo? Entonces, cruzo mi cuadrito, ¿cierto? Tengo esta mayúscula, ¿sí? Y la voy a cruzar con la otra mayúscula. ¿Qué tendría que poner en el primer cuadrito? Amarillo. Las dos as mayúsculas, profe. Eso, muy bien. Las dos as mayúsculas, ¿cierto? Porque es que la cruzo con su pareja. Cruzarla con su pareja es escribirlas las dos juntas en un mismo cuadro. Ahora, ¿cómo me quedaría el del lado? A mayúscula y a minúscula. A mayúscula y a minúscula. Pegados. Muy bien. ¿Cómo me quedaría el de abajo? A minúscula y luego a mayúscula. Ajá. A minúscula y a... Y a mayúscula. ¿Y cómo me quedaría el último? A minúscula. A minúscula. ¿Cómo quedaría el último? A minúscula y a Y a mayúscula. minúscula.
A minúscula y A Y A mayúscula. porque es que estoy viendo las dos que Minúscula. son minúsculas, véalas. ¿Sí ve? Esta vaina. Veo que las dos son minúsculas. Mire, yo lo puse en rojo. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué creen que pasa cuando uno encuentra esto en genética? Dos A minúsculas. ¿Quién se expresa? No sé, profe. La verde, La minúscula, El ¿cuál era, recesivo. profe? ¿La verde o la la amarilla? verde, profe. La verde, la ¿Quién se verde. expresa? La verde. La verde. La verde. Y en donde están las dos A carácter mayúsculas se recesivo. expresaría la amarilla. No, acá también se expresa la amarilla, amor, mira. Y acá también, porque es la que domina, ¿sí ves? Simplemente que O la sea, diferencia de este con este es que este es homocigoto y que este es heterocigoto. ¿Qué significa este? Que este solo lleva, ¿cierto? Un carácter. En cambio, este lleva los dos caracteres, aunque uno esté en estado dominante y otro esté en estado recesivo. o sea que el primero sería Señor. Ahí. Bueno, entonces, acá vamos a encontrar que esas dos A minúsculas básicamente se van a expresar, lo que significa que el carácter verde va a volver a reaparecer. Después de obtener que aquí todas eran amarillas, aquí voy a obtener, chicos, en la parte de abajo, que por 1, 2 y 3 amarillas voy a tener una verde. verde, ¿cierto? Entonces, cuando un carácter está en estado recesivo, ¿sí? En compañía de otro carácter, se ve obligado a expresarse. ¿Listo? ¿Bien? ¿Me entendieron ahí? ¿Qué Sí, tal? señora, sí, señora. ¿Cómo vamos? Sí. ¿Fácil? Sí, está chévere el tema. No, es Sí, mejor señora, dicho, realmente profe. es súper chévere porque cuando empecemos a hacer cruces genéticos a través de problemas y de cosas que nos pongan, se van a dar cuenta de que, pues, es difícil de entender, pero desde que usted entienda estas tres leyes y entienda estos cuadritos que yo les estoy haciendo, no, eso mejor dicho, usted va a decir, no, eso es muy fácil. ¿Listo? Entonces, ahí estamos viendo el primer y el segundo experimento de Mendel y los resultados que él obtuvo de ese primer y ese segundo experimento que él realizó, ¿cierto? Y pues obtenemos, sí, chicos, que todos estos caracteres básicamente tienen que ver con el tipo de heredabilidad, pero también tienen que ver con los conceptos importantes que, digamos, yo les explicaba en la clase pasada. Yo les decía que hay términos que hay que tener muy en claro para que ustedes puedan comprender de qué estamos hablando. Un término que usted tiene que tener muy claro es el fenotipo, ¿listo? Para que usted pues lo anote por allá en una hoja y sepa que tenga muy, muy claro qué es el fenotipo. Alguien que me haga el favor y me recuerde qué es el fenotipo. Cuando observamos las partes externas de una especie o de una planta o de lo que se esté tratando de cruzar. los órganos que se pueden ver. Sí, tienes razón, pero tiene que ver con algo. ¿Con qué tiene que ver? Con la genética. ¿Y más qué? ¿Con los cruces? No, con el Con ambiente. las líneas puras e impuras. Con el ambiente. Acuérdense de Ah, lo que con el hablábamos ambiente. o sea, lo que les contaba de la gente de tierra fría y de tierra caliente, ¿no? O sea, entonces, vamos a decir que el fenotipo, escriban eso. Fenotipo. Se los voy a dictar. Tacho, profe. Profe, ¿qué es lo que tenemos que poner? Fenotipo. El título.
Chicos, si se llega a acabar la clase, ya saben, vuelven a entrar al mismo link. Bueno. Listo, profe. Sí, señora. Bueno, entonces, fenotipo es la expresión del gen es la expresión del gen más el ambiente. ¿Más qué, profe? El ambiente. Entonces pongan punto entre paréntesis. Seguido, entre paréntesis. Las características físicas observables. Y cierran el paréntesis. ¿Para qué, chicos? Para que cuando a ustedes se les olvide el concepto, ¿sí? Lo vean, lo lean y digan, ah, es lo que yo puedo ver. Claro, obviamente, pues lo que se va a expresar, ¿cierto? Lo que yo voy a poder ver, más o menos ustedes los van a asociar con eso, ¿listo? Ahora pongan como, vamos a hacer como el glosario de las palabras importantes por aprenderse, ¿cierto? Entonces, debajo de fenotipo pongan genotipo. ¿Sí, niños? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces, el genotipo es la información genética represada ¿Es la información de qué, profe? genética represada Genética, profe. represada en forma Uy, Dios mío, cierren sus ¿Qué fue eso? micrófonos. Terrible. Entonces, represada en forma de gen que puede o no expresarse. ¿Ya? Sí, señora. Listo. Entonces, pongan homocigoto. Homocigoto. Entonces, dos caracteres o alelos iguales que pueden ser dominantes o recesivos.
No se les olvide que los dominantes siempre se van a representar con letras mayúsculas y que los recesivos siempre los vamos a representar con letras minúsculas. ¿Listo? Chicos, ¿estáis? Sí, profe, ¿qué pasó? Señora. Y profe, ¿qué pasa? No se les olvide entrar al mismo link porque ya se va a acabar la llamada. Estás aquí copiando.